Inazuma Eleven es un anime que disfruté mucho cuando era más joven. Cada sábado me levantaba temprano para verlo por televisión. Lastimosamente, como con casi todos los animes que llegaban por esa época, el doblaje no estaba completo y siempre que iba a empezar el arco del mundial, el anime se reiniciaba una y otra y otra y otra vez. Una porquería eso, pero era la época en la que vivíamos y había que vivir con eso, ¿no? Hoy en día ya tenemos internet, bendito internet, eso ya no volverá a pasar. Qué bueno. La cosa es que tiempo después pude verlo por internet, pero lastimosamente estoy un poco salado con este anime y por alguna extraña razón no logré encontrarlo en japonés con subtítulos. Tuve que ver los capítulos faltantes en castellano. Sí, en castellano, una cosa de locos. No tengo nada en contra del doblaje castellano, pero sencillamente no puedo ver una serie así, y más cuando los personajes tienen nombres distintos. Aún así terminé el anime, pero de muy mala gana. Ya han pasado varios años de eso fue hace como unos 6 años tal vez. En parte es por eso que decidí volver a ver esta serie desde el principio. Tenía miedo de que ya no me gustara tanto como antes, pero este anime es como el buen vino. Entre más tiempo pase, mejor sabor tiene. En mi memoria solo tenía los partidos épicos, las super técnicas y todo eso que puede cautivarte de niño, pero al verlo de nuevo pude darme cuenta de que eso es lo menos relevante. Lo mejor de Inazuma es lo que sucede fuera de la cancha, el desarrollo de personajes, la trama seinen que había detrás del villano o el romance que se estaba cocinando entre Endo y Natsumi. Es increíble todas las cosas que ignoraba cuando era más joven, así que sí, a partir de ahora voy a hablar de Inazuma Eleven y el día de hoy nos toca hablar de la primera temporada. Comencemos. Inazuma Eleven es la adaptación de una serie de videojuegos del mismo nombre. La historia empieza con el club de fútbol de la secundaria Raimon, un club que está en peligro de ser desintegrado porque ni siquiera reúne 11 jugadores para poder jugar. El capitán del equipo y protagonista, Satoru Endo, es un portero que ama el fútbol y es el único miembro del equipo que se esfuerza porque este no sea desintegrado. El pobre Endo le pide a todo el mundo que se una a su equipo, pero nadie está interesado. Parecía que todo estaba perdido, pero una vez que su mejor amigo Kasemaru decide unirse, la esperanza vuelve a Endo y logra reunir a los 11, siendo el todopoderoso Anteojos el último fichaje. Para que el club pueda seguir existiendo, deben derrotar al Instituto Imperial en un partido de práctica, cosa que es casi imposible ya que el instituto era el campeón nacional y más que estar cerca de vencerlos, estos les terminan anotando 20 goles. Sí, una verdadera locura, son demasiado troncos. El nivel estaba muy desequilibrado, pero para fortuna de los protagonistas, el plan maestro de Anteojos funcionó a la perfección. ¿Qué creyeron? ¿Que estaba huyendo despavorido? No, todo estaba fríamente calculado. Quitarse la 10 cerca de Goenji era parte de su plan. Con el goleador estrella Shuya Goenji, Raimon logra anotar su primer gol y producto de esto, el instituto decide irse concediéndoles la victoria. Prácticamente aplicaron la clásica de el último gol gana, como si esto fuera un partido de barrio. Lo que importa es que el club logró salvarse y a partir de allí el Raimon empezaría a recorrer el camino para convertirse en los nuevos campeones del torneo Fútbol Frontera. Inazuma es un anime innovador dentro del género Spokon, más que nada porque parece más un shonen de peleas que un Spokon en sí mismo, pero eso es lo interesante. Recordemos que esto es la adaptación de un videojuego y en ese sentido lo hicieron bastante bien. En el juego se utilizan mucho las super técnicas, pero al mismo tiempo tampoco se puede usar mucho de ellas porque para usarlas hay un límite determinado por una barra de energía. En el anime representan esto perfectamente ya que en muchas ocasiones se juega común y corriente sin la necesidad de utilizar poderes. Sin embargo, como dije al principio del video, lo más importante en Inazuma no son los partidos en sí, de hecho los partidos se sienten más como una especie de trámite. En esta primera temporada se sigue una fórmula preestablecida que no genera mucha expectativa, para qué les voy a mentir. El Raimon siempre empieza perdiendo, pasan el resto del partido pensando en cómo superar al rival y una vez que consiguen empatar el partido, inmediatamente después consiguen anotar el gol de la victoria que casualmente siempre se ha anotado al minuto 93, 94, bueno, por ese estilo. Lo anotan y el árbitro pita al final. Demasiado conveniente puede ser o simplemente son un equipo que les gusta ganar al final. No lo sé, júzguenlo ustedes. Así es como funciona la mayoría de los partidos de esta primera temporada y lo que hace que todo esto funcione y no se sienta tan repetitivo es lo que ocurre antes de cada partido, el contexto detrás de cada partido. A diferencia de otros animes de deporte, en Inazuma se le da mucha importancia a cada miembro del equipo. Todos aquí tienen un problema que deben superar.
algunos más serios que otros, pero al fin y al cabo todos tienen algo que los inquieta en algún momento de sus vidas. Tenemos cosas pequeñas como el miedo a las alturas de Kageyama, la inseguridad de Someoka al tener como competencia a Goenji, o la intranquilidad que se genera en Kasemaru al replantearse su futuro como atleta. Ya luego es cuando tenemos las verdaderas historias seinen como la de Goenji con el accidente de su hermana, la historia de Kido con el tema de la muerte de sus padres y su deseo de pasar tiempo con su hermana, o incluso la historia de Ichinose al fingir su muerte porque no quería que nadie lo viera luego de ser atropellado por un auto. Detrás de ese deporte tan famoso y divertido como lo es el fútbol, también se escondían ciertas cosas oscuras. Fuera de la cancha pasaba de todo y la máxima representación de esa oscuridad estaba centrada en el personaje de Kageyama. Kageyama es un personaje que odia el fútbol, está resentido por cómo este deporte destruyó su familia y por ello dedicó su vida a arruinar a todos aquellos que disfrutaran dicho deporte. Kageyama es un verdadero hijo de su madre, es el responsable de la mayoría de tragedias de esta historia y dichas tragedias no eran cualquier cosa. Pese a que se supone que esto es una historia apta para todo el público, la verdad es que si te pones a analizarlo con detenimiento, los crímenes de Kageyama son bastante fuertes. Desde ordenar el atropellamiento de una niña, cortarle los frenos a la Raimoneta en dos épocas distintas, hasta intentar matar a un equipo de fútbol haciendo que les cayera parte del estadio encima. Kageyama no es un villano que se va a menospreciar. El tipo no tiene ningún escrúpulo y al conocer perfectamente el sistema legal, logró salir impune durante mucho tiempo. Una de las escenas que más me gustó de esta primera temporada es la charla que tiene con Hibiki antes de la final contra el Zeus. Kageyama solo fue a burlarse de su antiguo compañero de equipo, incluso lo llamó fracasado y rechazó la sopa que previamente había ordenado. Kageyama en su cinismo solo vino a advertirle que no solo no tenían oportunidad contra su equipo, sino que además si se atrevían a seguir desafiándolo, alguien podría terminar muerto. Aún así, en una de las mejores escenas de Inazuma, cuando parecía que Hibiki iba a golpear a Kageyama con el cucharón de la sopa, solo golpeó su pecho para decirle que su fútbol sin corazón no vencería a sus discípulos. Amigo, Kageyama casi se muere del miedo, de verdad pensó que lo iban a golpear y razones no le faltaban a Hibiki. Pero tal como él aprendió con el tiempo, lo mejor es no vivir lleno de odio. Ese es uno de los mejores mensajes de esta obra. Endo es un personaje que desaprueba totalmente cualquier comportamiento que manche el nombre del fútbol. Kageyama es alguien que despierta todo su odio, más aún tras enterarse que estuvo involucrado en la muerte de su abuelo, pero aún así él sabe que no puede llevar esos sentimientos a la cancha. El protagonista siempre se caracterizó por resolver las cosas de la forma más amistosa posible. Cuando sus rivales lo menospreciaban, él simplemente les decía que debían jugar un partido para demostrarles lo contrario. Así fue como logró hacerse amigo de Kido fácilmente. Recordemos que al inicio Kido no estaba para nada interesado en él, pero tras algunos partidos y ver su potencial las cosas cambiaron. Hasta fue la primera persona a la que le contó su razón para jugar al fútbol. Endo cumple perfectamente su rol como capitán. Más que ser el jugador más decisivo a nivel deportivo, lo es más a nivel emocional. Él siempre está al tanto de los problemas que aquejan a sus demás compañeros. Sigue a Goenji al hospital para saber por qué renunció al fútbol, habla con Kasemaru sobre sus preocupaciones respecto al atletismo, busca a Kido cuando el Instituto Imperial es derrotado por el Zeus. Endo siempre está allí para apoyar a los demás. Su objetivo es ayudarlos en lo que más pueda, pero cuando se entera de lo de su abuelo, se nota que le cuesta tranquilizarse, y es normal. Estamos hablando del responsable de la muerte de la persona que más admiraba. Curiosamente, quien lo ayuda a volver en sí resulta siendo Goenji, alguien que estaba lidiando con algo bastante parecido, ya que el accidente de su hermana fue provocado también por Kageyama. Goenji sabía lo que significaba perderse en el odio, sabía lo que era dejar de amar el fútbol por culpa de una tragedia, así que quién mejor para ayudar a Endo en ese momento de dificultad que el jugador que en un principio no quería formar parte de su equipo. Tras Goenji también intervendrían los demás y es bastante interesante que la segunda persona que le pide que se tranquilice es Natsumi, y aquí es cuando debemos hablar de esta pareja. Cuando era más joven nunca me di cuenta de la relación que había entre Endo y Natsumi, es más, yo pensaba que el interés amoroso sería Aki por ser la amiga de la infancia, pero tras ver de nuevo este anime, la verdad es que no me esperaba ver tantas escenas entre los dos. Vemos a Natsumi preocupada la mayor parte de la temporada, es quien le pone hielitos en la mano, quien le pide a Aki que lo cuide mientras ella está con su padre en el hospital, y cuando Endo se obsesiona con perfeccionar la mano demoníaca, ella hasta se queda con él mientras entrena. De hecho, ella quiso proteger a Endo de la verdad sobre la muerte de su abuelo, al menos hasta que jugara en el partido contra el Zeus, cosa que al final no ocurre porque a Hibiki le faltó algo de tacto y decidió revelarlo en el momento menos indicado. Por el lado de Endo, la cosa tampoco es tan diferente. El protagonista podrá ser alegre y buena persona, pero no es tonto. El tipo se da cuenta de todo, sabe que Natsumi se preocupa por él. Eso sí, tampoco vamos a exigirle mucho a Endo porque como cualquier adolescente de 15 años, él no capta las indirectas.
Aún así es el único jugador que la acompaña cuando visita a su padre al hospital y hasta la llevó a su lugar favorito del mundo, la Torre Inazuma, en donde le dijo que no estaba sola. La verdad es que tienen escenas muy interesantes, yo no recordaba nada de esto, pero el hecho de que Inazuma tenga romance lo hace mucho mejor. Como dije antes, los partidos tienen una fórmula preestablecida, en donde el Raimon siempre tiene que remar desde atrás. Los mejores partidos de esta primera temporada, sin duda alguna, fueron la final de distrito contra el Instituto Imperial, el partido contra el ex equipo de Goenji y la final contra el Zeus. Respecto al partido contra el Zeus, creo que es importante aclarar que la razón por la que lograron remontarles ese 3-0 no fue porque el Raimon de la nada se haya hecho más fuerte. En el anime no queda muy claro, pero tal como sucede en el juego, cuando las chicas se infiltran en los vestidores del Zeus antes del segundo tiempo, ellas logran reemplazar el agua sagrada con agua normal. Es por eso que la remontada fue fácil para el Raimon, porque los del Zeus sin el uso de drogas no eran más que unos jugadores del montón. Explico esto porque en el anime la verdad es que todo sucede muy rápido y para poder darse cuenta de esto hay que ver la escena muchas veces, cosa que en el juego no pasa ya que te dan el control de Natsumi para que hagas el cambio. En fin, Natsumi, Haruna y Akino God, sin ellas no habría sido posible la remontada. Inazuma no solo es infancia, es de esas historias que son aún mejores cuando decides prestarles más atención. Más que ser solo fútbol con superpoderes, es una historia de superación, de dejar atrás el odio hacia el deporte y de no vivir con los traumas del pasado por siempre. Ahora se viene la segunda temporada con los extraterrestres y si quieren verla conmigo, los martes en Twitch le damos duro a este anime. A veces también lo veo cuando se me da la gana, pero por lo general es los martes. El link de mi canal está en la descripción y dicho eso, ahora sí me despido y recuerden que el fútbol une a las personas y que si quieren ayudar a sus amigos con problemas psicológicos solo tienen que hacer lo mismo que Goenji, péguenles un buen balonazo en la cara.